Vamos a tener primero una palabra de oración. Padre nuestro y Dios amado que estás en los cielos, venimos, Señor, delante de tu presencia. En esta tarde, Señor, tal como somos, agradeciéndote porque nos has permitido venir a tu casa, donde tú nos esperas, Señor, para brindarnos tu palabra y todo aquello que viene de ti, Señor, a ti que eres la fuente de todo bien, que en ti podemos encontrar todo lo que necesitamos, Señor, y también en tu gracia, examinándonos, Señor, puedas obrar conforme a tu voluntad y hablar a nuestros corazones, Señor, y despertar nuestros sentidos también, para que podamos entender y nos vayamos de aquí gozosos con la palabra justa, Señor, para cada una de nuestras vidas. Que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, y también que en esta hora sea dada tu palabra con completa libertad, Señor, con plenitud del Espíritu. Te rogamos esto, Señor, y sobre todo, si hay algún alma que no te conoce, en esta tarde, Señor, que oyendo tu palabra y las buenas nuevas, Señor, de salvación, pueda, reconociéndose pecador, Señor, reconocer en Cristo a su precioso Salvador. Así te lo rogamos, Señor, y en su nombre. Amén. Bueno, hemos leído nuevamente este pasaje, lo hemos tratado durante todo el fin de semana. Ayer, el sábado, en la reunión de jóvenes, se habló de esto. Hoy a la mañana también fue el tema. Y bueno, hoy a la tarde vamos a hablar de ello también. Es un pasaje muy precioso, es una de las resurrecciones que obró el Señor aquí en la tierra, que relatan los evangelios, con lo cual sabemos todo lo que detrás de un funeral o detrás de un velorio, la tristeza que hay, y cómo el Señor, siempre teniendo la santa empatía, la empatía perfecta de conocer en profundidad lo que las personas allí sentían y los efectos del pecado, ¿no?, sobre cada uno de nosotros, que si el Señor no viene antes, hemos de sufrir la muerte, pero también la resurrección y las palabras preciosas que el Señor habló aquí en ese acto, ¿no? Y hemos leído desde el versículo 32 una expresión y una acción que hace María, que era una de las hermanas de Lázaro, junto con Marta, que dice: Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Lo mismo le había dicho Marta en el versículo 21. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Y eso nos dice, ¿no?, que obviamente ellas habían compartido esta tristeza. Hacía 4 días que Lázaro había fallecido, luego de sufrir una enfermedad. Y como escuchamos también hoy a la mañana, el Señor se retrasa en ir a este lugar, y sabemos que muchas veces el Señor pareciera que llega tarde a lo que a nosotros nos pasa, como si tuviésemos que sentir en nuestro corazón que no hay solución para la situación que pasemos o la situación que nos entristece. Pero el Señor engrandece su obra preciosa y termina siendo para la gloria de Él. Porque nos dice el versículo 45, muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Pero también esta expresión nos habla como, yo lo tomaba, ¿no?, como una especie de tristeza, pero con un pequeño, no sé si llamarlo reproche, pero Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Y hoy en día nosotros estamos en este lugar porque el Señor nos ha traído. Y así como el Señor fue y acudió a ese lugar de tristeza, el Señor también nos ha traído acá porque tiene un consuelo particular, para darnos. Y la verdad que eso nos habla la reacción del Señor, porque nos dice en el versículo 33
que la vio llorando a María, pero también vio llorando a los judíos que habían venido juntamente con ella. Y se dijo hoy a la mañana, ¿no? Pero me hacía muy bien pensar lo que dice acá. El Señor se conmovió en espíritu y turbóse, y se turbó. Se entristeció, nos dice el versículo 35, y lloró Jesús. Nos dice el versículo 38, y Jesús conmoviéndose otra vez. Y esto nos habla de que el Señor conoce en profundidad, le digamos o no le digamos, todo lo que nuestro corazón sufre, todas las cosas que podemos llegar a pasar, que son particulares de cada uno, y las conoce en plena profundidad. Por eso, porque las conoce en plena profundidad, nos puede dar el consuelo perfecto que nosotros necesitamos con su palabra. El Señor tiene muchos nombres, y se los relata a lo largo de la Biblia, que nos habla ese nombre de las características del Señor. Por ejemplo, en Isaías nos dice, llamarás su nombre admirable, Dios fuerte, el Señor es el consolador, y cantamos, el consejero también, el Señor es el consolador, el Señor se llama Emmanuel, que significa con nosotros Dios, en la plenitud y la compañía que nosotros necesitamos. Entonces, que hoy podamos sentir, para iniciar esta reunión, que el Señor se compadece de lo que necesitamos. Si yo estoy en tristeza porque un familiar ha partido a la presencia del Señor, el Señor es suficiente para darme consuelo. Si estoy deprimido, el Señor tiene consuelo para darme, y el perfecto. Si estoy triste por una situación que yo no puedo resolver, porque estoy cuidando a un enfermo, el Señor me puede consolar. ¿Cómo sabía el Señor de enfermos, no? ¿Cómo sabía comprender la tristeza del enfermo que no podía curarse por sí mismo? Lo sabía en plenitud, y así el Señor en plenitud hoy lo sabe. Nos dice Hebreos 4:15, no vamos a perder este pasaje, pero busquemos en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor se compadece, el Señor siente. Yo buscaba que, si bien uno sabe qué significa compadecerse, lo busqué en el diccionario, es sentir pena o sentir dolor por el sufrimiento ajeno, es ponerse en el lugar también del otro y comprender lo que al otro le sucede. Y esa es la belleza del Evangelio, porque hay muchos dioses con minúscula, pero nadie como nuestro Dios, que está tan cercano a nosotros, dice su palabra, en todo cuanto le pedimos. Y así el Señor, si lo encuentras lejos hoy en tu vida, el Señor quiere acercarse a ti, para que puedas tenerle como un Dios bondadoso, que se compadece, amoroso, que te consuela, que ve en profundidad aquello que nadie puede ver. Quizás a veces hay dolores que no se pueden expresar con palabras, por eso no pueden entenderme. El Señor no necesita que yo se lo exprese con palabras, necesita que yo me derrame delante de Él, y el Señor también ve aquello que yo no le puedo expresar. Volvamos a Juan capítulo 11. Y en otros pasajes de la palabra, ¿no? Nos dice que en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. El Señor no permanece inalterable ante nuestros dolores. El Señor también se duele con nosotros. Fíjense, y qué más precioso que esto, 3 veces este capítulo nos expresa el sentimiento del Señor. Se conmovió en espíritu, se turbó, lloró Jesús, no como un llanto como el nuestro, un llanto que a veces es desgarrador, que no encuentra más allá, que no encuentra solución. El Señor se conmovía, ¿por qué? Porque veía en la muerte, y aún hoy lo ve, como la consecuencia y la paga del pecado. Aquí no hay nadie que no esté sujeto al envejecimiento o a la corrupción del propio cuerpo, ¿no? Y eso lo vemos perfectamente cuando un cuerpo se muere, cuando una persona se muere,
la progresión rapidísima en la descomposición del cuerpo, cómo empieza a descomponerse, a echar mal olor, hasta que es reducido a huesos y luego a polvo. Porque dice la palabra, polvo eres y al polvo serás tornado. Esa sentencia del pecado, porque dice su palabra, cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa sentencia está sobre nosotros, en nuestro estado natural. Pero hay una solución a esto también. Hay una solución. Si entiendo que el Señor también se compadece de mí, bueno, aquel que se compadece también me da una solución. No es simplemente llorar conmigo. Es aquel que me puede decir, y en tantos pasajes de la palabra decía el Señor en su ministerio, no llores. Como a la viuda de Naín, por ejemplo. No llores. ¿Cómo no llores? Es un sentimiento que no puedo ocultar, sale de mí mismo. No llores, dice el Señor, porque sabe lo que va a hacer. Y va a ser una obra poderosa que va a hacerte olvidar las angustias o la prisión en la cual podemos llegar a encontrarnos. Y acá ya pasamos al milagro propiamente dicho. Nos dice el versículo 38. Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Sabía el Señor lo que haría. El Señor viene al lugar de muerte porque va a hacer algo. Va a tratar con ella. Nos dice la palabra que el sepulcro, dice, era una cueva, el cual tenía una piedra encima. Dice Jesús, quitad la piedra. Quitad la piedra. El Señor iba a hacer un milagro portentosísimo, porque nos dice la palabra que Marta le dijo, hiede ya, que es de 4 días. Imagínense el estado de ese cuerpo también. Imagínense, pero el Señor también, para poder obrar ese milagro y para poder obrarlo hoy aquí en tu vida, para darte vida, el Señor dice, quitad la piedra. Y la piedra, sabemos que es un elemento muy duro, es algo que no es moldeable. Se puede pulir, pero no se puede moldear la piedra. Y es necesario que hoy también, si yo he venido con durezas en mi corazón, el Señor me dice, si quieres que yo obre un milagro en tu vida, si quieres que yo haga lo que tengo que hacer, hay que quitar la piedra. ¿Cuántas veces ponemos excusas? ¿Cuántas veces quizás nos hemos ofendido o hemos dejado los caminos del Señor o nos han ofendido porque aquellos que se llaman ser creyentes han hecho cosas o han pecado contra nosotros que hacen que pongamos una piedra delante, pero se la ponemos al Señor? Y el Señor nos dice hoy, quitad la piedra. ¿Cuán amplio es eso? Y haríamos bien, así como la compasión del Señor es particular, nosotros tenemos nuestras piedras también. Mi piedra quizá no sea la de ustedes y la de ustedes quizá no sea la mía, pero tenemos una piedra que quitar. Y el Señor nos dice en todo su amor, no como un Dios tirano, sino con todo amor, quitad la piedra. Y hay una excusa, ¿no? Señor, hiede ya, que es de 4 días. Las razones tienen que quedar en segundo lugar. Si queremos que el Señor obre, aquel que parece que llega tarde, pero nunca llega tarde. Aquel que parece que llega cuando todo se terminó, no hay que meterle excusas. El Señor dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Primer paso, para que aquello que iba a ser obrado pudiera consumarse. Primer paso, quitaron la piedra. Quitaron la piedra. Yo no sé si al quitar la piedra, el sepulcro, que era una cueva, hubiera emanado el olor. Pienso que sí, porque era de 4 días. Y la expresión que usa acá de hiede, ya que es de 4 días, no es simplemente un olor fuerte, es algo tremendo. Quitaron la piedra. El primer paso para la obra milagrosa del Señor, el primer paso para volver a la vida y dar vida a ese cuerpo muerto, estaba dado, el primer paso. Pero no era suficiente. Quizás hemos venido sensibles aquí, o hemos venido con un corazón dispuesto, pero hay algo más que eso. Quitaron la piedra. Y nos dice su palabra, Jesús, alzando los ojos arriba, dijo,
Padre, te doy gracias que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Ahí está el motivo por el cual el Señor retrasó ese milagro, porque Él, con lo que hizo, certificó que Él era Dios. No lo leímos, pero en el versículo 4, cuando al Señor le dicen, días atrás, que Lázaro estaba enfermo, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Las cosas que el Señor hace y las cosas que el Señor quiere hacer en mi vida es para que sean para su gloria, para que testifiquen y para que seamos también una voz viviente de la obra que el Señor hace y quiere hacer o ha hecho ya en nuestras vidas. Luego que el Señor ora así, nos dice su palabra en el versículo 43, y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Dícele Jesús, desatadle y dejarle ir. Observemos que el que clama a gran voz es el Señor. Lázaro, ven fuera. Podrían haber clamado incesantemente todos los que estaban ahí, todos, al unísono. Marta, María, los amigos de Lázaro, los discípulos del Señor. Lázaro, ven fuera, pero nada hubiera sucedido. Nada hubiera sucedido, porque el único que tiene poder para hablar y para resucitar las almas que en su estado natural, sin Cristo, se encuentran muertas en delitos y pecados, como dice también en Romanos, es el Señor. El único que tiene poder para clamar. Y a veces pensamos, bueno, yo Señor estoy clamando a ti. Yo recibí a Cristo en mi corazón porque clamé a ti. No. Antes que eso, el Señor está clamando primero. Y no puedo ir a Cristo si el Señor no me llama. Pero acá está la verdad del Evangelio. Dice Lázaro, ven fuera. Y el Señor también hoy nos dice a nosotros, ¿te encuentras en la cueva? ¿Te encuentras en ese lugar de muerte? ¿Te encuentras triste? ¿Te encuentras en prisiones, como cantamos? Y lo pedí yo cantar, ¿no? El 452. Dice, cayeron mis cadenas, vime libertad y te seguí. Yo me imagino Lázaro de dentro, oyendo la voz, viendo la libertad, viendo la luz, después de estar en ese lugar oscuro. Estaba muerto, ¿no? Pero si yo me encuentro en oscuridad, si me encuentro en la cueva, el Señor sabe la tristeza y como dijimos al comienzo, el Señor se compadece de todo. El Señor está clamando y pongamos nuestro nombre donde dice Lázaro. Lázaro ven fuera. ¿Cuántos Lázaros hay aquí? ¿O cuántos nos encontramos como Lázaro ya resucitado? Hemos oído la voz del Señor que dice Lázaro ven fuera. Yo me imagino que si no hubiera quitado la piedra, obviamente Lázaro no hubiera podido salir. Pero Lázaro ante el llamado del Señor, aunque estaba muerto, pudo oírlo, porque el Señor es el único que puede hablar y conmover los corazones. No pudo quedarse en la tumba, no pudo, porque al llamado del Señor, como hace hoy en día, hay que acudir positivamente, hay que decir sí. Y realmente, como dice su palabra, nosotros tenemos que identificarnos con Lázaro también, porque en un sentido, y es un sentido muy amplio también, como lo dije muchas veces en este momento, nos encontramos muertos y el Señor nos quiere dar vida, como dice Juan 10, dando vuelta a la hoja. El ladrón, hablando de Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
No es una vida corta, es una vida en abundancia. Si no pertenezco al Señor, pertenezco al ladrón, que me hurta la vida, me hurta la alegría, me hurta el gozo, me hurta los años. Me quiere matar, solamente si el Señor se lo permite. Pero ya obró una muerte cuando tentó allí en el Edén a Adán y Eva. Pero si no, me quiere destruir. Me quiere destruir para que yo viva una vida vana. Y si ya tengo en mí mismo los efectos como los tiene Lázaro, como los tenía Lázaro, que ya tenía su cuerpo corrompido, yo no sé si tendría quizá gusanos, no lo sé. Pero el Señor en un instante restituyó todo lo que el maligno había destruido. Y así el Señor lo quiere hacer hoy. Y ese es el poder. El Señor dice, y quedémonos con este texto también, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solamente la vida del respirar, no solamente la vida de recibir a Cristo en mi corazón, sino la vida de cristiano, una vida en abundancia, una vida de alegría, una vida en sus caminos, una vida construyendo con el Señor, una vida en plena libertad. A veces tenemos un concepto errado de lo que significa libertad. Y el Señor dice, todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor te llama para darte una completa libertad, para que salgas a la luz. Pero así todo, si aquí ya vemos muchos Lázaros, también que hemos obedecido a la voz, Lázaro ven fuera. Quizá tenemos en nosotros atadas las manos, tenemos los pies con vendas, tenemos el rostro, como dice acá, envuelto en un sudario. Tenemos los efectos todavía. Aquello que nos hace también recordar que sin Cristo pertenecemos a ese lugar de corrupción, a ese lugar de muerte, ¿no? Por eso, a veces cuando se escucha decir en la iglesia, ¿para qué voy a ir si son todos hipócritas o lo que sea, no? Acá está la respuesta también. Todos tenemos esto. Pero hay un momento donde el Señor dice, con poder, desatadle y dejadle ir. Y esto es la belleza también del Evangelio, porque si el Señor nos resucitó, si el Señor nos dio vida, cuando hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, ya la muerte segunda, la muerte del padecimiento eterno en el infierno, no tiene potestad sobre nosotros. Y por eso, si algún familiar nuestro también ha partido, es porque el Señor dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Para qué? Para que esté en la plena vida, sin nada que lo ate aquí, sin ningún rastro del pecado sobre sí mismo. Por eso dice el Señor que nos consolemos en esta palabra. Y para terminar, vamos a leer Apocalipsis capítulo 21. Versículo 4. Ya en el fin de los tiempos. Fíjense, aquel que nos da vida y vida en abundancia, hoy, no en la eternidad futura, hoy nos quiere dar vida en abundancia. Fíjense la intención, como el Señor es el mismo hoy, ayer y por los siglos, esa misma intención es la que tiene hoy. La consumará en plenitud más adelante, pero la tiene hoy también. Fíjense, a diferencia del ladrón, y limpiará a Dios. Limpiará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas son pasadas. Qué precioso, ¿no? El Señor, si tenemos un dolor, si tenemos una lágrima en nuestro ojo que nadie puede secar, el Señor, con su mano de amor, es aquel
que las va a limpiar. Dice, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá dolor, porque el Señor ya nos habrá desatado, como le dijo a Lázaro, desatadle y dejadle ir. Quiera el Señor también que hoy comencemos, así como se abrió la luz en esa cueva. Si alguno no conoce a Cristo, si no ha entregado a Cristo, sepa que se encuentra como Lázaro, pero no como Lázaro fuera de la tumba, sino como Lázaro dentro de la tumba. Y el Señor lo está llamando. Lázaro, ven fuera. ¿Acudiré a ese llamado irresistible que me quiere dar vida y vida en abundancia? Que le pueda decir que sí al Señor, que le pueda decir que sí. Y así como Lázaro, también en ese momento se despertó para volver, si bien volvió a morir él, ¿no? Porque fue un milagro que Lázaro no quedó con la vida eterna del cuerpo en ese momento, pero Lázaro sí creyó en el Señor. Dice su palabra, y hoy también pensemos, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tengo los efectos también en mí del pecado, de la destrucción, el Señor dice, todas las cosas viejas pasaron, ya no están más, porque el Señor tiene el poder para restituir lo que el maligno destruyó, porque el diablo viene para hurtar, matar y destruir, pero el Señor en esa vida abundante me puede restituir de vuelta y darme una nueva vida. Esa es la belleza del Evangelio. El Señor es el Señor de las segundas oportunidades. Siempre, no nos desanimemos, porque el Señor tiene toda solución. Toda solución. La obró una vez y esa victoria en la cruz la tiene para siempre. Echemos manos si somos hijos del Señor, de la vida eterna. Y comencemos también a vivir, como dice acá, en esta nueva vida. En novedad de vida, dice Romanos, ¿no? Qué precioso. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No hay estado más calamitoso que el Señor no pueda solucionar, que el Señor no pueda restituir. No hay ninguna cadena, por más grande que sea, que el Señor no pueda quebrar. Y eso logró en la cruz del Calvario, por amor de ti y por amor de mí. Por amor de ti y por amor de mí. Me acordaba del texto, Cristo rompe las cadenas, del corito, perdón. Cristo rompe las cadenas. Así lo puede hacer, porque decía en Isaías, lo leía hoy, que el Señor vino. Lo vamos a buscar. Isaías, al final. Isaías 61. Del 1 al 3. El Espíritu del Señor Jehová, y está hablando del Señor Jesucristo, es sobre mí, porque me ungió Jehová. Y observen esto, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a Sión a los enlutados, para darle gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Fíjense el contraste. Predicar buenas nuevas a los abatidos, a los que están quebrantados de corazón, el Señor los venda. A los que están presos, a los que están cautivos, el Señor les publica la libertad. Con solo su palabra, suficiente. Nada más que eso. A promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Que el Señor nos bendiga y que podamos acudir a ese llamado. Lázaro, ven fuera.
pongamos nuestro nombre si no hemos recibido a Cristo. Y si lo hemos recibido, que vivamos en esta vida abundante que el Señor preparó, como dice su palabra. Somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. No perdamos el tiempo, no dejemos que el enemigo destruya nuestros años, que nos robe y hurte nuestros años en nuestra cara, y que el Señor pueda manifestarse en nosotros para testimonio, porque Lázaro fue un testimonio viviente. Dice el capítulo siguiente, que toda la gente se acercaba al Señor Jesús, pero también querían verlo a Lázaro, aquel que había estado muerto, muy muerto. Era un testimonio viviente de la obra de Cristo. Que así pueda ser también en nosotros en esta noche. Amén.